Muy buenas noches, estimado Magíster Máximo Ceballos. Mi nombre es Ángela Milagros Guevara Flores y en esta oportunidad voy a exponer acerca de la tarea de esta semana número 6. ¿Ok? Como podemos observar acá en la tabla, en el ejemplo que nos han dado, la operación maximizar z igual a 8, x1 menos 2x2 menos 4x3 igual a 0, ¿no? Con las siguientes restricciones, en x1 menos 2x2 más 4x3 menor o igual que 6, menos x1 más x2 más x4 menor o igual que 4. Y en x1 menos 6 x2 más x3 menor o igual que 8. Cabe resaltar que la segunda restricción fue dada como una inecuación, ¿no? Con el mayor igual, pero que igual a 4 y podía alterar lo que es los resultados, ¿no? Y en este caso se multiplicaron por un menos a toda la expresión para poder convertirla en menor o igual. En este caso, por eso que hemos multiplicado, al menos no en el primer factor, sino en el segundo, tercer y en al menos cuarto, que quedó en 4 en positivo, de acuerdo a lo que podemos observar aquí. Entonces, al tener este tipo de operaciones menores iguales, ya sabemos que podemos utilizar el método simple, ¿no? Y el convencional. El normal no, para poder, en este caso, solamente aumentarle unas variables de holgura. Como siempre, tomamos en cuenta las restricciones también y la variable x1, x2 y x3. ¿De acuerdo? Mayor o igual que 0, que es la condición de no negatividad. Pasamos como primer punto de la transformación de las ecuaciones. En este caso, lo que es z, maximizar, pasamos todos los miembros, ok, todos los miembros que están en esta parte de acá, y lo pasamos al lado derecho. Al lado izquierdo pasan restando, ¿no? Y lo igualamos a 0 en el caso de las restricciones. Simplemente vamos a igualar a 0 a convertirlas en una ecuación, agregándolas a cada una variable de holgura. En este caso, en S1, para la primera restricción, que es S2, para la segunda restricción y S3 para la tercera restricción. Con igualdades, ahí estaremos ya transformando todas las expresiones para poder pasarlas posteriormente a la tabla. La tabla inicial es la siguiente. Tenemos Z, ok, tenemos Z en este caso. Luego tenemos la restricción en 1, ¿qué es esto? X2 y X3. Ok, X2, X3. Y tenemos las variables de holgura en S1, S2 y S3. En este caso, acá en esta columna tenemos Z, ok, y tenemos las tres restricciones, ¿no? S1, S2 y S3. Vamos a tener que vaciar toda la información que tenemos en este dato transformando y ponemos los coeficientes que acompañan acá a las variables. En este caso, por ejemplo, en Z, tenemos que Z, el coeficiente es 1, ¿no? En X1 el coeficiente es menos 8, en X2 el coeficiente es menos 2, en X3 el coeficiente es menos 4, y asumimos que la variable de holgura en S1 es 0, ¿no? Como podemos observar en la tabla. Luego, en S2 también es 0 y de igual manera para S3, ¿no? Eh, Luego, en cada coeficiente de 0, ¿no? Luego ya tenemos en este caso que en la parte superior en esta fila tenemos a Z, ¿no? Y luego tenemos la restricción en X1, X2 y X3. Tenemos las variables de holgura. Es en S1, S2 y S3 en este caso, ¿no? Que ese dato se ha transformado. Y ponemos los coeficientes que acompañan acá las variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Z, tenemos que Z, el coeficiente es 1, ok, 1, aquí.
Y en x1 tenemos que es menos 8, ¿no? Esta parte de acá de color celeste. Luego tenemos menos 2 en x2 y en x3 tenemos menos 4. Asumimos que la variable de holgura S1, ok, es 0. En S2 es 0 y en S3 también 0. Vamos a detallar los valores para S1, en este caso en Z. Ya 0, x1 es 1, x2 es menos 1. Ok, en esta parte de acá, x2 es menos 1. Y en x3 es 4, positivo. En S1 tenemos que es 1 y en S2 y S3 es 0, ¿no? Igual que acá en la solución. Vendría a ser igual a 6. El S6 vendría a ser 0 para Z menos 1. En X1 para 2 y X2 1. Para X3 0 y para S1 se tiene la variable S2. Por lo tanto, su coeficiente es 1. Y 0 para S3 con la solución de 4. Por último tenemos S3 en Z0, X1, 1X, 2 menos 6, X3, 1, S1 y S2, 0 y S3, 1. Igualdad 8 posteriormente, vamos a identificar cuál es en Z, cuál es el menor valor que tenemos. El menor valor en este caso nos damos cuenta que es el número 8, ¿no? Por tanto, sería nuestra columna pivot y nos vamos a esta parte de acá, la columna de acá. ¿De acuerdo? Vamos a tener que utilizar la fila pivot, ¿ok? En los tres elementos que están quedando. Los vamos a dividir con los elementos de la solución. De esta manera, ¿no? En este caso vamos a ir dividiendo 6 entre 1, o sea, la columna K, 15 entre 15, de esta misma forma para el otro valor, entre K 16, 16 sería 4 menos 1, sería menos 4, ok, menos 4 es en 1, ¿no? Menos el valor correspondiente. Luego tenemos, nos quedamos con todos los campos, hacemos la misma operación para todas las celdas, en esta fila, por ejemplo, ¿no? En este caso es en S1, nos damos cuenta de que el valor origen que vendría a ser 0, menos el valor que le corresponde a la fila pivot, ¿no? Por el valor que estamos inmovilizando en este caso. Y que vamos a convertir en 0, que es el 8. El 8, aparte. Luego, luego vamos a convertir el 0, que es el menos 8, y de esta manera tenemos los valores en la fila 22. Posteriormente hacemos lo mismo para el S2 y para el S3, ¿no? En este caso, por ejemplo, en S3 estamos diciendo de 17, o sea, el valor origen de S3 menos el valor que le corresponde a la fila pivot, que es 0 en este caso, ¿no? Menos el 17 que viene a ser 1, porque ese es el que vamos a convertir en 0 y vamos a inmovilizarlo. De esta manera y con este método comenzamos a poner los nuevos valores en la tabla, ¿no? Posteriormente lo que hacemos es ubicarlo nuevamente en negativo, ¿de acuerdo? Y en Z nos damos cuenta de que tenemos todavía un valor negativo que es el menos 10, como podemos observar aquí. El menos 10. Ese menos 10 va a representar ahora nuestra nueva columna pivot, que en este caso va a entrar X2 para ubicarnos. ¿Cuál es la fila pivot? Vamos a tener que dividir los elementos de la solución entre los elementos que están acá en la columna pivot, ¿no? Y tenemos que dividirlo uno por uno. En este caso vamos a dividir, por ejemplo, K23, que viene a ser el 6. Vamos a dividirlo entre 6, entre el F23. ¿De acuerdo? El F23, que viene a ser el menos 1, es decir, el elemento solución entre los elementos que están abajo de Z,
de la columna pivot. Pero al dividirlo nos damos cuenta de que en este caso el 6 en el segundo valor es un valor no determinado, porque es el número 10 entre 0, indeterminado, y el siguiente valor sería -4, o sea, 2 entre 2 -5, ¿no? Para saber cuál es el resultado, y nos sale que el valor es simplemente negativo, ¿no? Entonces, al ser negativo, tenemos que ya acá, en este caso, el menor positivo, no tomar en cuenta los negativos, y nos damos cuenta de que no hay un valor que tengamos acá que podamos seguir trabajando en la tabla, ¿no? En esta tabla. ¿De acuerdo? Luego de ello, acá nos dan el -6, ¿ok? El -6 y el 0.4. Los dos valores negativos, cual no cumplen la condición. Entonces, vamos a determinar en este caso que la solución no es factible, ¿no? En los modelos de programación lineal con restricciones. Inconsistentes dice que no tienen una solución factible desde el punto de vista práctico. Un espacio no factible apunta hacia la posibilidad de que el modelo se formuló de manera incorrecta. Quizás los datos se formularon de forma incorrecta, pero esta sería mi conclusión, ¿no? Que la solución para este problema específico es una solución no factible. Muchas gracias.